Buenas noches. Lo del efecto 2000, que tanto ha dado que hablar en los últimos meses, puede entenderse no solo como se ha hecho en clave informática, cibernética, robótica y electrónica, sino también, y también eso se ha hecho, aunque con menor apoyo mediático, desde el punto de vista de la religión, de las profecías apocalípticas, del llamado fin de los tiempos, del milenarismo o de los milenarismos, porque los hay de muy distinto pelaje, y de la muy difundida aquí y acullá esperanza, o quizá wishful thinking, pensamiento volitivo, falacia cognitiva, como diría Puente Ojea, la muy difundida esperanza, decía, de que regresen los hijos de Dios, los grandes profetas, los grandes predicadores o los grandes hacedores, a veces muy a su pesar, de los distintos sistemas religiosos, y de que ese regreso, lo que en el ámbito del cristianismo se llama parusía, suponga el fin de este ciclo de dolor, de guerras, de sufrimientos, de codicias, de concupiscencias, y el comienzo de una nueva edad de oro gobernada por el amor, la armonía y la felicidad. Diciéndolo en pocas y contundentes palabras o metáforas, si el apocalipsis y la parusía se produjeran, quedaría arrasado el valle de lágrimas y sobre sus desdentados cimientos rebrotaría el jardín del Edén. Los cristianos hablan del retorno de Cristo y del juicio final, los judíos aún esperan la llegada del Mesías, los musulmanes, algunos musulmanes confían en el advenimiento del Mahdi, los budistas creen que volverá el príncipe Siddhartha y se llamará Maitreya, y los hinduistas están convencidos del regreso de aquel al que llaman Kalki, que no es sino un avatar de Vishnu, el último avatar de Vishnu. El mismo vino, la misma espera y esperanza, o quizá después, si sigue corriendo el tiempo sin que pase nada, la misma desesperanza en diferentes odres. De ahí que los filósofos alejandrinos decían en hermosa frase que la verdad es cosmopolita, hayamos puesto a este programa el título Los que han de venir, y no, como siempre se ha dicho en el petulante mundo occidental, el que ha de venir. Para hablar de todo eso, no sé si tendremos en el futuro overbooking de profetas, reserven su plaza, hemos abierto las puertas de la sala de juntas del Faro de Alejandría a 4 contertulios. 3 de ellos son personas que ya han pasado por aquí en más de una ocasión. En primer lugar, a mi derecha, el escritor gitano Joaquín Albaicín, que hace aproximadamente un año, anticipándose al efecto 2000 del espíritu, publicó en Muchnik Editores este breve pero intenso libro titulado El príncipe que ha de venir. Junto a él, como portavoz del milenarismo judeocristiano, o por lo menos como experto en él, se sienta el también escritor Isidro Palacios. A mi izquierda, no porque sea un réprobo, tampoco yo soy Jesucristo, afila sus armas, o mejor dicho, sus antenas, otro escritor y neurolingüista y sofrólogo y astrólogo y hombre de muchas búsquedas y saberes, Benigno Morilla. Y por último, nuevo en esta plaza, a la que acude en representación, digamos, del punto de vista islámico, tenemos al escultor y persona de fe musulmana Abdul Wahid, en el siglo Cristóbal Martín, estudioso de la obra de René Guénon y miembro de una cofradía sufí cuya principal aspiración se cifra en la aniquilación del ego mediante la incesante repetición del mantra Allah. Abdul, yo estuve en el mes de junio en una reunión de una cofradía sufí que existe todavía en Alepo. Ellos dicen que son una de las 2 últimas cofradías, auténticas cofradías sufíes que existen en el mundo, y estuve como 5 o 6 horas encerrado con ellos en una habitación haciendo precisamente eso, repitiendo la palabra Allah, Allah, Allah. ¿Tiene algo que ver tu cofradía con esa otra cofradía de Alepo o no? Pues puede ser, no sé exactamente el nombre de la cofradía en la que has estado, pero allí yo pertenezco a la Tariqa Naqshbandi, que tiene gente en Alepo, y también hay la Tariqa Qadiri, es posible que sea. Tú has intervenido en muchas peregrinaciones y entre ellas has hecho la famosa peregrinación a la Meca. Gracias. Te lo han permitido porque te convertiste en la religión musulmana. Sí, gracias a Dios he ido a la Meca 2 veces como peregrino, y un requisito es ser musulmán. Pero ¿y cómo se demuestra eso? Bueno, te piden un certificado en la mezquita. Pero una vez que estás allí dentro, ¿no puede haber algún problema con la gente que se da cuenta de que tú no eres? Te admiten bueno, normalmente. el famoso caso de este Richard Burton, ¿no? Sí, claro, fue el primero que llegó, ¿no? Y él, pues no está muy claro si era musulmán o no. Bueno, pero él iba disfrazado. Iba disfrazado. Bueno, tú también vas un poquito disfrazado. Exacto, pero... o sea, puedes ir disfrazado de peregrino también, ¿no? De Hadji. ¿Y cómo es vista por dentro la peregrinación a la Meca? ¿Cómo es el famoso giro este alrededor de la Kaaba? La peregrinación a Meca es un exceso en todos los sentidos, ¿no?
digamos que es la adoración o la glorificación de Dios en el exceso, ¿no? Y en la concentración, claro, porque allí no hay otra cosa más que esto, ¿no? Es una maravilla, la verdad, ¿no? ¿Cuánto tiempo se está paseando alrededor de la...? Bueno, son 10 días de peregrinación con todos los ritos que se cumplen. El tawaf, que es lo que es la circunvalación de la Kaaba, pues se puede hacer cuantas veces uno quiera. Es obligatorio a la llegada y a la salida, ¿no? Como un saludo a la casa. Se dan 7 vueltas alrededor de la Kaaba, ¿no? Bueno, ¿cuál es, Abdul, el estado actual del sufismo? Porque el sufismo se ha visto reprimido en muchísimos periodos de la historia, en muchísimos países. Quedan pocos, a decir verdad, por lo menos según los de Alepo, quedan poquísimos auténticos. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, el sufismo sigue plenamente vivo, ¿no? Y se lo encuentra uno en todos los países del Islam, incluso en los países no musulmanes, como España precisamente, en Alemania, Inglaterra, uno encuentra cofradías sufis, practicantes del Islam, recitadores de los santos nombres de Allah. Y hay maestros sufis por todas partes, ¿no? Y es un maestro sufi, tu maestro sufi, el que ha escrito este libro. Es el primer texto suyo que se publica en castellano, creo. Misterios tras los misterios, detrás de los misterios. ¿Qué es esto? Sí. Bien, él no escribe libros, él habla y la gente graba sus charlas o conferencias y luego lo transcriben y lo publican. Bien, esto es una serie de charlas que él dio en el año 85 ya, pero hay varias charlas aquí que hablan precisamente de este tema, ¿no? Se habla del Mahdi, se habla de la venida de Jesús. Tú fíjate, Abdul, que lo he abierto al azar y me ha salido la página 31, donde empieza un capítulo que se titula precisamente Armagedón, Mahdi, Jesucristo, Anticristo, Jinns. Tenemos sobre la mesa otros libros referentes al tema que nos ocupa, elegidos azarosa y caprichosamente, porque en los últimos tiempos se ha producido una verdadera avalancha de obras dedicadas a los 1001 milenarismos posibles e imposibles. Marina Benjamin ha publicado en 6 barral este volumen que se titula Viviendo el fin del mundo. Joaquín Lledó ha escrito para Acento Editorial este librito sobre los milenarismos, ese es su título. Carlos Aguilar y Frank G. Rubio son los autores de El libro de Satán, todo sobre el culto al diablo. No olvidemos que el diablo, ha sido, según el parecer de casi todas las religiones, el demiurgo, rector de la vida de aquí abajo, desde la mítica terminación de la Edad de Oro y el no menos mítico comienzo de la Edad de Hierro, del Kali Yuga. El libro, por cierto, lleva el sello de Temas de Hoy. Christopher Knight y Robert Lomas firman a la limón este libro publicado por Planeta, El segundo Mesías, en el que aparecen los templarios, la sábana santa de Turín y el gran secreto de la masonería. Tenemos también aquí esta mitología de la India mítica y mística, publicada por Miraguano Ediciones y escrita por Susana Dávila. Y por último, El fin de los tiempos, apareció ya hace algunos meses con el sello de Anagrama, y es un libro escrito por 4 autores, uno de ellos es Humberto Eco, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero dejemos los libros y preguntemos a Joaquín o Albaicín quién o qué es en esta obra el príncipe que ha de venir. Joaquín. Bueno, esta obra, de todas las que he publicado, es probablemente la menos personal de todas, desde el momento en que en ella oficio más que como autor propiamente dicho, como portavoz. He querido presentar pues, un pequeño compendio de las tradiciones relativas a la venida del enviado del fin de los tiempos y de su alter ego oscuro, que podemos encontrar, como tú bien has dicho en la presentación, en prácticamente todas las grandes tradiciones reveladas, ¿no? Entonces, resulta significativo, por ejemplo, que hace poco la Iglesia Católica añadiese al Padre Nuestro una frase más, ¿no? El Padre Nuestro siempre terminaba donde todos sabemos, y ahora se le ha añadido: tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Ese estado de ánimo no se percibe solamente en la Iglesia Católica, porque curiosamente las diferencias entre las distintas ramas del cristianismo parecen haberse visto en parte superadas en este detalle, desde el momento en que también ha sido adoptado este nuevo Padre Nuestro por las iglesias protestantes, por las iglesias ortodoxas también, ¿no? Entonces, bueno, quería presentar, como digo, un breve compendio de lo que las distintas tradiciones dicen al respecto, tratando también de huir de alarmismos fáciles, ¿no? Porque creo que las profecías pueden tener efectivamente una proyección en el campo de la historia, pueden tener una proyección en el tiempo y en el espacio, pero creo que su sentido más importante, más que el histórico, es de orden espiritual. Creo que hacen
alusión a acontecimientos que deben tener lugar en el mundo del alma, ¿no? En ese mundo que Henry Corbin llamaba mundo imaginal. Y de alguna manera pues creo que el Mesías ha de venir, quizás sí, en un marco histórico, en un marco temporal, pero también debe nacer dentro de cada hombre, ¿no? En ese sentido creo que habrá un Kalki, un Jesús, un Mahdi, un Maitreya, ¿no? Para cada ser humano, digamos. Ha dicho Jung, ¿no? Que es lo que hay que buscar. Tú citas incluso una tradición Sioux, de los pieles rojas norteamericanos, muy parecida a la apocalíptica. Sí, porque realmente vemos que el simbolismo tradicional es coincidente en prácticamente todas las tradiciones, incluso los elementos utilizados en las profecías Sioux, que te hablan de 7 estrellas, que te hablan del oscurecimiento de la luna, lo encuentras también en el Corán, lo encuentras en el Apocalipsis de San Juan. Esas coincidencias las atribuyes, según tengo entendido, no a préstamos entre religiones, no a sincretismos religiosos, sino a que proceden todas de un mismo caudal de revelación y que por lo tanto se manifiestan de formas parecidas en los distintos lugares. Efectivamente, yo creo que la verdad es una y que la revelación es una. Lo que sucede es que su forma de manifestarse, la máscara que puede adoptar, pues también está en función de condicionamientos de tipo étnico, de tipo cultural, y la tradición sufre, o mejor dicho, experimenta adaptaciones necesarias dependiendo del grupo humano que ha de... Bueno, antes de seguir, una advertencia. Este programa se graba el día 20 de diciembre, es decir, cuando aún no ha llegado el famoso milenio, y se emitirá, se está emitiendo en estos momentos, ya ha entrado el año 2000. Eso suponiendo, en contra de lo que los milenaristas suponen, que no se haya producido el fin del mundo. ¿Vosotros creéis que el programa podrá emitirse, que habrá vida después del 31 de diciembre? Por supuesto. ¿Qué dicen los astros, Benigno? Los astros tienen una impasibilidad, una imperturbabilidad y muy superior a la locuacidad de lo que dicen las personas. Siempre hay cada X tiempo, lo sabemos ya, por acontecimientos que no son solamente el milenio, un acontecimiento de catastrófico, escatológico, que no sucede. Es decir, que también puede ser que esté sucediendo y no nos demos cuenta, no tenga un carácter global. Es decir, yo veo ahora mismo un análisis sociopolítico, me daría indicios de que hay un anticristo o incluso varios, que hay grandes catástrofes, hay millones de seres en la indigencia, pero a lo mejor eso no es catástrofe. Sí, pero hay signos, por ejemplo, sumamente interesantes y que si uno aprende a leer en ellos, de acuerdo, indudablemente delatan que algo final está sucediendo. Por ejemplo, el fenómeno de la globalización, que nos iguala a todos como la muerte lo hace. La vida diversifica a los seres humanos, a las plantas, a todo lo que es la vida en general. Los distingue, mientras que la muerte nos iguala y nos mezcla. Cosa curiosa que el fenómeno de la globalización está haciendo. Por primera vez en la historia y en la prehistoria de milenios de vida para acá, por primera vez la creación entera está puesta en tela de juicio, es decir, no se trata en este momento de la desaparición de una especie, sino de la desaparición o la puesta en tela de juicio de todo el bloque, de la naturaleza en sí. Por primera vez la naturaleza está siendo agredida sistemáticamente, como si hubiera una contrainiciación de la creación. Sabemos que incluso en estados cristianos se legisla sobre la muerte, impidiendo, por ejemplo, el nacimiento de nuevas vidas. Hay elementos, por ejemplo, la precipitación del mundo. Sabemos que cuando un sólido en un plano inclinado, y de esto hablaba Guénon, se precipita y está más cerca del abismo, la aceleración se incrementa, se produce, se acelera, valga la redundancia, cosa que está sucediendo en este momento, que por primera vez la técnica, los acontecimientos, la máquina va por delante del hombre. El hombre antes iba por delante de los ritmos vitales. La naturaleza crecía lentamente de tal forma que incluso aun el hombre más lento de la vida podía adelantarse al acontecimiento de la naturaleza acompañándola y obtener sus frutos. Por primera vez los ritmos vitales de nuestra sociedad tecnológica van por delante del hombre y lo precipitan en una loca y acelerada vertiginosa. En función de todo esto que estás diciendo, en realidad lo que cabría pensar es que el fin del mundo ya ha llegado, o por lo menos ya ha empezado. Estamos en un final evidente. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con Isidro en esos signos. Pienso que hay ciclos, que hay principios, finales, pero yo quería decir, sobre todo a Fernando, que decir, sí, el programa pues, se va a ver.
No, bueno, esta era una broma mía, por supuesto. Eso por supuesto, esto no ha hecho más que empezar. También la broma mía es decirla, no va a pasar tal día a tal hora, como llevamos. Nos movemos en el mundo de los macronúmeros, ¿no? Y de los números simbólicos, ¿no? Hay alguna predicción de que se van a fundir los plomos. Cuando sea esta fusión del plomo, no sabemos si será exactamente el 31 de diciembre del 2000 o... No. Bueno, eso no nos vendrá mal, un poquito de oscuridad para encontrarnos con nosotros mismos y pararnos. La verdad es que, entroncando un poco con lo que estabas diciendo, aquí Joaquín Albaicín, en este libro, cita un párrafo a propósito de la llegada de Kalki, del avatar de Vishnu, un párrafo que lo pones en boca de Zaratustra, aunque no sé exactamente a qué texto pertenece, porque no lo dices, o por lo menos yo no me he dado cuenta de cuándo lo decías, pero el texto es una perfecta descripción de lo que está sucediendo hoy en el mundo, en la sociedad. Dice, por ejemplo, la gente de muchos países, entremezclándose entre sí, seguirá sus ejemplos, y mientras que tribus más puras son rechazadas, los bárbaros gozarán de gran poder bajo el amparo de los príncipes. Por todo ello la gente perecerá. Las riquezas y la piedad disminuirán día a día hasta que el mundo esté completamente pervertido. Solo la propiedad conferirá nobleza. Las riquezas serán la única fuente de devoción. La pasión será el único lazo de unión entre los sexos. El fraude será el único medio de obtener éxito en los litigios y las mujeres serán meramente objetos de gratificación sexual. La tierra será venerada solamente por sus tesoros minerales, es decir, ningún lugar será particularmente sagrado. Bueno, esto es lo que está pasando, ¿no? Claro. Es impresionante. Lo que es impresionante, como lo que has leído del libro de Joaquín, es que esto está profetizado desde hace miles de años, y en todas las tradiciones. Esta descripción pertenece al Kali Yuga. Es la descripción del Kali Yuga, y entonces, bueno, hay toda una serie una cuarta parte se va perdiendo en cada yuga descendiendo, cuarta parte de la virtud, y finalmente pues queda este poquito, que es la descripción donde sucede esto. Claro. Es un ciclo recurrente que está administrado a través de factores de tiempo, que es donde yo ahí entro a impugnar justamente de qué manera y cuándo se establecen esos factores. Claro. Es decir, que por un lado tenemos un hecho cíclico que pienso que es tu discurso ha sido absolutamente correcto, creo que estamos todos de acuerdo. Luego está, por otra parte, el aspecto, vamos a decir, alegórico, cómo vamos a interpretar esto. ¿Vamos a cogerlo literalmente o vamos a hacerlo desde un punto de vista antropológico? Y luego, es decir, ¿qué parte de mito? ¿Cómo se han construido estos ciclos? ¿Qué parte psicológica hay en relación al deseo de retorno? Y el punto fundamental de todas las religiones, pienso yo, que es que siempre, dice, aparece esta encarnación cuando el Dharma decae. Es decir, cuando la virtud decae, pues como el que viene a poner las cosas en su sitio. No, es lo que dice la Bhagavad Gita, ¿no? Claro, cada vez que la virtud del mundo mengua, yo me manifiesto, ¿no? Lo curioso del caso es que, analizando, por ejemplo, y estudiando la historia de las religiones, uno se da cuenta de que no todas coinciden en encontrar en el origen del mundo un Dios creador. Sin embargo, sí todas coinciden en el hecho de decir que al final de los tiempos hay un Dios que clausura el mundo. En esas todas coinciden. Los hindúes, los pieles rojas, los cristianos, todo el mundo. Yo sería muy prudente también decir, en definir qué es el mundo. Es decir, nosotros tendemos a hacer también, a veces confundimos el planeta Tierra con el concepto mundo. Es muy diferente. No, es que es muy diferente. Por eso decía, ¿dónde vamos a colocar el punto exegético? ¿Vamos a hacer una cuestión puramente literaria? Es decir, ¿se acaba el mundo como planeta o se acaba como un ciclo? Bueno, de todas maneras, es verdad que en todas las religiones hay un Dios terminal, por así decirlo, ¿no? Pero lo que no hay en todas las religiones es un anticristo. Es decir, no hay este espíritu de oposición maniquea entre el bien y el mal. El anticristo, por lo que se me avanza a mí, aparece sobre todo en las religiones del libro y sobre todo en el judaísmo y en el cristianismo. En el Islam no hay anticristo, hay también anticristo. Bueno, son las tres religiones del libro. Se llama el Mesías mentiroso, el Dayal. Pero en cambio, por ejemplo, en el hinduismo, en el budismo, ¿hay anticristo? ¿Hay algo parecido? No hay algo parecido, hombre, por ejemplo, y se puede ver puramente mitológico la encarnación de Mara, por ejemplo, cuando tienta al Buda. Hay demonios, hay demonología, pero tiene otra característica, porque en Oriente el mal es la ignorancia, sencillamente. Es decir, hay anticristo cuando hay ignorancia. Cualquier estado donde no haya presencia de lo divino, donde el Dharma, por lo tanto, no está presente, ahí de alguna manera está manifiesto. Pero no tiene una encarnación directamente, como has dicho, dualista. Es decir, Fijaros, abundando en esto que estamos diciendo, que incluso una persona tampoco dada a milenarismos, tampoco dada al pensamiento mágico, como lo puede ser César Vidal, que ya ha estado en alguna ocasión en este programa, publicaba un artículo en El Mundo, un artículo titulado Obsesión del fin del mundo, y decía
se burlaba un poco, salía al paso de todos estos delirios escatológicos, ¿no? Y decía, sin embargo, los delirios escatológicos de carácter milenarista y ufológico no deberían arrojarnos en brazos de una posición diametralmente opuesta, la que afirma que vivimos en el mejor de los mundos y que no existe en el futuro catástrofe que pueda afectarnos. Y más adelante dice, esa visión complaciente es tranquilizadora, pero no deja de situarse en un grado de ceguera psicológica, me atrevería a decir espiritual, que no desmerece tanto de la de los milenaristas. Y luego cita una serie de ejemplos, como por ejemplo el problema del deterioro de los silos y almacenes nucleares de la antigua URSS, que es una bomba de relojería que tenemos ahí puesta, la degradación del medio ambiente, los sistemas democráticos, dice, parecen además peligrosamente frágiles frente a poderes multinacionales que los superan, y también menciona el colapso demográfico de los países occidentales, unido a lo contrario, a la explosión de la población en los países del llamado tercer mundo. Así que la pregunta que yo os formulo en estos momentos, ¿realmente el fin del mundo ha llegado ya, ha empezado ya, es un estado, es un proceso, es algo en movimiento, no es un punto fijo? Yo creo que efectivamente estamos viviendo un final. De hecho, incluso los griegos ya en el tiempo de Hesíodo, que son muchos siglos antes de Cristo, ya estaba hablando de la última edad en el presente ciclo de la humanidad, que es la edad del hierro, cuyas características coinciden curiosamente, casi literalmente, con lo que los hindúes hablaban del Kali Yuga. Hablamos de los dioses que vienen más que a reafirmar un determinado estado del mundo, es decir, la creación, una joya que se exhibe y luego se recoge, a clausurarlo. De hecho, la figura de Cristo viene más bien como clausura que como manifestación. Y la postura del anticristo en ese sentido sería no lo que uno puede pensar que es apologético de la muerte, sino todo lo contrario, es decir, es un aferramiento a la vida efímera y por lo tanto en ese sentido se estaría oponiendo, entre otros signos, a la figura de Cristo, que parece ser desde el punto de vista tradicional que es la figura mítica que tiende a clausurar el orbe, generando probablemente otra forma de vida, una nueva tierra o un nuevo cielo, o sencillamente una vida superior a esta que no conocemos. Abdul, no todos los musulmanes aceptan la idea del Mahdi. La idea del Mahdi es más bien de la rama chiita, no de la sunnita. No, es de la rama sunita, esperan al Mahdi también. El Mahdi es el califa, el último califa. Mahdi quiere decir el bien guiado, el rectamente guiado, ¿no? Sí, el regreso del último imán. En el chiismo es el último desaparecido en circunstancias misteriosas. Sí, el 12º imán de la Shia, ¿no? Pero en el resto del Islam suní se espera uno que preparará el camino para la venida de Jesús. ¿Y también se llama el Mahdi? El Mahdi, sí. ¿Y los sufíes lo aceptan también? Sí, claro. La cadena de maestros sufís lo esperan su inminente llegada, verdaderamente se dice entre las cofradías, que no está muy lejana la aparición de este personaje, que es un descendiente en la 40ª generación del profeta Muhammad, la paz sea con él, que llevará su mismo nombre y su padre se llamará igual que el profeta, que el padre del profeta también, ¿no? Se dice entre la cadena de maestros que este personaje o esta persona está ya en la tierra, ¿no?, escondido, esperando la orden de Allah para hacer su aparición. Bueno, y también se dice que el anticristo se ha encarnado ya. Yo tengo aquí un recorte de un periódico italiano, me topé con él hace un par de semanas en Italia, La República, donde cita unas estadísticas realmente muy curiosas respecto a lo que sucede en los Estados Unidos. Parece ser que en los Estados Unidos el 40% de la población cree en la inmediata llegada de los 4 jinetes del Apocalipsis y el 18% cree que el Apocalipsis se producirá en el curso de sus vidas. Los más convencidos son los cristianos, Isidro, el 45% de ellos creen que ese fin está próximo y que llegará como un baño de fuego, lo cual quizá podría aludir a un holocausto nuclear, y en cualquier caso, el 45% de los ciudadanos norteamericanos creen que el anticristo está ya entre nosotros. Podemos ponerle cartel, podemos ponerle etiqueta, podemos ponerle nombre. ¿Dónde está el anticristo? ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde está el Mahdi? ¿Dónde están todos estos personajes? Lo que pasa es que los americanos yo creo que ven las cosas o tienden a ver las cosas desde un punto de vista muy particular, que es el de la sociedad del espectáculo, ¿no? Entonces, cuando leemos este tipo de estadísticas, pues no se da la impresión de que esperan al Mesías que va a venir montado en el avión, en el Air Force One, para derrotar
al mal y demás, más en la línea de una película de Schwarzenegger que otra cosa, ¿no? Yo no sé si el anticristo estará entre nosotros, creo desde luego que está en nosotros. Del mismo modo, claro, efectivamente, es ¿no? una energía también, Sí, ¿no? naturalmente. Es un colectivo, Claro, ¿no? También es exacto. un pensamiento colectivo, A propósito ¿no? de lo que dice Abdul, es decir, generalmente solemos, incluso por la impronta de la presencia del cristianismo, que identifica a Dios con la presencia personal y lo personifica, tendemos la idea de considerar al anticristo también como una persona, y enseguida pues lo identificamos con un personaje más o menos que nos caiga bien o que nos caiga mal, depende de las cuestiones, ¿no? Es decir, pero lo cierto es que al lado de esa posibilidad de identificación del anticristo como una persona, que es posible, más bien, y en la línea de la propia semántica y etimología de la propia palabra anticristo, si Cristo es la naturaleza de la presencia divina que se identifica con una persona muy concreta, el anticristo en ese sentido, en las antípodas de esa idea, sería justamente lo que acaba de decir Abdul, es decir, una identificación colectiva. De ahí aquel pasaje famoso evangélico que decía: vosotros al diablo o a Satán o a los demonios, vosotros sois legión. Yo creo más bien que efectivamente el cristianismo está entre el anticristo está entre nosotros, y en lugar de ser, cosa posible que puede suceder, en lugar de ser una persona concreta, identificable, es más bien un colectivo, es decir, es una realidad impersonal que justamente diluye esa Sí, pero a lo mejor ese colectivo tiene un generalizada. cabecilla. Hombre, Ya sabes que yo múltiples sospecho que el anticristo es Bill Gates. Claro, ya de esta no, idea es de es Luis que Racionero, no mía, pero la he asumido con gran esa entusiasmo. cuestión efectivamente permite la encarnación no solo en una sola persona, sino en múltiples personas. Hombre, es posible que tome forma en una persona y se manifieste como tal en el reparto de papeles de la gran película, pero también, por ejemplo, hay un hadith en el Islam, o sea, un hadith profético acerca del anticristo en el que se dice: tendrá un solo ojo, y con este ojo hipnotizará, dice, a la gente de Oriente a Occidente. El discurso dominante en Mostrará un fuego que no quema y un agua que no moja. O sea, es la realidad virtual de las pantallas, que coincide con el Bill Gates que dice Fernando, ¿no? O sea, que en realidad es y cualquier el pantalla discurso de del televisión. encefalograma televisión plano que en tiene este a la momento gente que no un- permite... Ahora, lo que pasa es que eso Menos esta, menos esta, esta. por supuesto, que Puede ser un ojo liberador en este caso. el reducto. Pero lo que pasa es que también se puede pensar de otra manera, es decir, no con respecto al anticristo, sino con respecto también al que ha de venir. Es decir, tiene que estar forzosamente también encarnado en una persona, no puede estar también, como se ha dicho, ser un avatar de síntesis, no puede haber un movimiento de presencia interior, porque sobre los anteriores mesías, ¿qué podemos saber? ¿Quién les ha dado el certificado? El tiempo. El tiempo es el que finalmente ha dicho, usted ha triunfado, usted es el que realmente el Dharma lo ha rectificado. No hay un triunfo inmediato, ni en el cristianismo, en la vida de Jesús. Tienen que pasar varios siglos. No existe con Buda. Tiene que ser el emperador Asoka que empiece realmente a hacerle bien el marketing. No ha pasado con ningún avatar más que en el tiempo, cuando se puede considerar su obra, que sí ha afectado a la colectividad. Entonces, Sin embargo, sí, Pero como perdonad tú que os sabes, interrumpa, sí. pero la que ha de venir ahora y efectivamente viene es la publicidad. Después seguimos. Empieza la segunda y no última parte de El Faro de Alejandría. Les recuerdo que estamos hablando de milenarismos, apocalipsis y parusías o segundas venidas de los portadores y voceros del Espíritu, con Joaquín Albaicín, Isidro Palacios, Benigno Morilla y Abdul Wahid. Antes de que la publicidad nos interrumpiera, estábamos hablando, bueno, de estas personas que colocan nombres concretos y fechas concretas a los anticristos y a los cristos, Madis, Maitreyas, etcétera. Y yo tengo aquí, sacado del libro de Joaquín Albaicín, una cita que dice: la revista Más Allá dedicó en su número 58, te envío esta cita sobre todo a ti, Benigno, su número 58 a Maitreya, un extenso reportaje firmado por Tomás de Quevedo, probablemente un seudónimo que suministra datos muy diferentes. Según Tomás de Quevedo, Maitreya se llama en realidad Omar Ben U. Alstar
y no nace en 1962, te estás refiriendo, Joaquín, a otro candidato al puesto de Maitreya, sino en 1942, sino en India, sino en Amán, en el Oriente Próximo, pues como el anticristo, según varios comentaristas, viajando a Londres por primera vez en septiembre de 1976 con pasaporte indio. Tendría, por lo tanto, al subir al avión 34 años, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, este tipo de especulaciones nos lleva directamente, Benigno, al problema de los falsos gurúes, ¿no? Al problema de las suplantaciones. Sí, en este caso ya no solamente los falsos gurús, sino son los falsos avatares. Es decir, sobre la base de que periódicamente surge un avatar, hay una gran confusión entre, estamos hablando de Kali Yuga, las eras del hinduismo no tienen ninguna relación con las eras precesionales con las que se ve que periódicamente se inaugura. Yo pienso, un inciso breve, que Jesús, Cristo, tiene un carácter inaugural, en tanto que el ojo por ojo propio de la era de Aries pues queda abierto a la siguiente era de Piscis de 2100 años, bueno, exhortando a poner la otra mejilla. Es decir, en ese sentido hay un cambio, por lo menos el mensaje cambia radicalmente, y uno es más ariano, más agresivo, el otro es más pisciano, sobre base de esta recurrencia cíclica que se alterna sobre los ciclos de 2100 años, con cierta imprecisión, porque en la antigüedad tenían dificultades en calcular bien el fenómeno de precesión, pues también se articula, en el contexto budista, se articula también la idea de que el quinto Buda, el Buda humano, como fue en el anterior Gotama, será uno denominado Maitreya. Este Maitreya está también a la expectativa de materializarse y, claro, lógicamente tiene muchos candidatos al puesto, como pasaba también en la época de Jesucristo, claro, y como pasa en todas las religiones. Es un poco el problema psicológico que yo apuntaba, o de fechas. ¿Qué ocurre? Pues que desde el principio de siglo pasado ya, empieza a haber fuertes corrientes de intentativa por instituciones poderosas de colocar, ya no digo un gurú, sino decir, este es el avatar, este va a tener un dominio espiritual, va a ser el regenerador, etcétera. Que yo pienso que, como dije antes, que el tiempo será el encargado de decir quién ha puesto las cosas en su sitio, que es muy difícil en un lapso de tiempo. Pero observemos, por ejemplo, muy brevemente, el origen de todo esto. El origen está básicamente en la sociedad teosófica. La sociedad teosófica tiene una ambición de colocar un avatar, sería de síntesis, en tanto que ya anuncia que va a haber una fusión entre religión, ciencia, tiene una visión orientalista, pero está articulada de forma muy razonada, es decir, entra muy bien en la cabeza de los occidentales. Y le colgaron ese San Benito al pobre Krishnamurti cuando Krishnamurti era poco más que un bebé. Krishnamurti se le encasquetan, claro. Y también una conocida, pero Sudha Dharma Mandalam, un círculo, una sociedad importante a principios de siglo, también saca a otro niño, Mitra Devi, lo tienen prácticamente secuestrado, como avatar. Es una sociedad coincidente. Hay un libro de Miguel Serrano que se explicita sobre este punto. El libro es La serpiente del paraíso. Pues ahí explica este fenómeno. ¿Qué ocurre con Krishnamurti? Pues hombre, Krishnamurti luego es impresionante. Rompió la baraja. Basta de farsas. Dijo, yo no soy el avatar, lo que pegó un palo tremendo a la sociedad teosófica. Leadbeater en ese momento dijo, se acabó el advenimiento. Esas fueron las palabras que le había preparado, y demuestra una honestidad impresionante. Tal vez ese sea el avatar, el que he dicho que no lo era, teniéndolo todo demás. Es decir, que ya podemos pensar... Negándose a serlo, demostró que a lo mejor lo era, ¿no? A lo mejor lo era, es decir, que nos vemos con juegos inimaginables. Pero ahora quien está detrás de todo esto es otra vez otra variante de la sociedad teosófica. Es decir, se recoge a través de un esoterismo bastante malo todos los mapas de los rayos famosos de... Echarme una mano, ¿de quién es? No es Annie-Besant, es... No, lo diré en otro momento, bueno, pero de Alice Bailey. De Alice Bailey, efectivamente, gracias. Y efectivamente empieza a coger fuerza a través de todos los elementos derivados de la sociedad teosófica, y entonces se presenta, y ya está, Mukhi Maitreya, y viene un señor en persona, y tiene un gacetillero que lo mandan para aquí y para acá, que escribe los libros, y que en realidad no dice absolutamente nada. Hay varios intentos más de avatares. La propia Blavatsky fue considerada por muchos de sus discípulos un avatar, la llamaban la maestra. Con devoción, yo sé que Mario Rosso de Luna, por ejemplo, pensaba que era un avatar y que además iba a ser una mujer. Y todo esto está articulado por un error en los cálculos sobre la llegada de Acuario, que no ha entrado todavía, pero coincide en un subciclo de Acuario. Entonces, en ese momento hay muchas tentativas, como lo hay también en el orden islámico con los Bahá'í, con todo lo que se convierten en dos mártires,
todo lo que es la fe Bahá'í queda neutralizada porque, entre otras cosas, mantenían la tradición, pero aportaban una serie de novedades acuarianas, como bueno, pues, abolición del dominio sobre la mujer, etcétera. También se declaran avatares. Y en Inglaterra también se declara avatar, esto parece cómico, pero es más fuerte por quien lo empuja, a Aleister Crowley. Él se dice, soy el león de Horus. La bestia. La bestia. Eso nos llevaría también a hablar un poco de la penetración del 666 en la sociedad contemporánea, que es impresionante. La pirámide levantada por Mitterrand en el patio del Louvre en el 200 aniversario de la Revolución Francesa tiene 666 rombos. El número de entrada en la bestia, que es como lo llaman, al gran ordenador de Bruselas, es el 666. El número de la Seguridad Social informático americana es el 666, etcétera, etcétera, etcétera. El plástico, la visa es la tarjeta de crédito, el número de la visa. 6 sociedad anónima. En números romanos, visa es sociedad anónima. Esas repeticiones del número 666 coincide. son tan abundantes que difícilmente se puede pensar en algo casual, ¿no? Claro. Hay que pensar más bien en algo causal. Aunque por otra parte, y este es otro tema que me gustaría poner sobre la mesa, es el tema del síndrome del complot que mencionaba Humberto Eco, porque la verdad es que en la humanidad, en cuanto algo suena a globalización, en cuanto algo suena a nuevo orden mundial o a viejo orden mundial, en cuanto algo suena a gobierno de toda la Tierra, inmediatamente se piensa en lo demoníaco, ¿no? De todas maneras, yo recordaría que 666 en gematría, según creo, es el número del anticristo, pero también es el número del Mesías. Es decir, el alter ego luminoso del lado oscuro, ¿no? Es decir, todo este tipo de manifestaciones indudablemente inducen a pensar en muchas cosas, inducen a ver en todas partes una conspiración y demás, pero más que centrarnos en esto, yo quisiera decir que cuando he comentado hace unos momentos que el anticristo no sabía si estaría entre nosotros, pero sí está en nosotros, tanto el anticristo como el Mesías, estaba pensando en este pasaje de Juan que dice, ¿quién es el anticristo? El que niega al Padre y al Hijo, ¿no? Y pensaba en un pasaje, creo que del Evangelio Armenio de la Infancia, en el cual el ángel, cuando anuncia a María que va a concebir al Mesías, le dice, su advenimiento puede acaecer a cualquier hora, y cuando penetre tu seno y habite en ti, se convertirá en templo tuyo, ¿no? Entonces, creo que esto está muy relacionado con las tradiciones chiitas, por ejemplo, que hablan de que el hombre, el fiel, el musulmán, debe convertirse en Jurkaliabi, en habitante de la ciudad celeste de Jurkalia, no después de la muerte, sino ya en esta vida. Creo que encontramos un equivalente, no sé si equivalente, porque el punto de vista del hinduismo, como ha señalado antes Benigno, es diferente, pero sí encontramos un cierto equivalente en la aspiración hindú a alcanzar la liberación en vida. Entonces creo que otro tema sería el de las fechas. En general habría que distinguir, pienso, entre profecía y predicción. La profecía siempre emana de una autoridad espiritual legítima. En tanto, la predicción siempre es una cuestión más individual, ¿no? Es decir, las profecías las emite siempre, por ejemplo, Elías, que era el oráculo del pueblo de Israel, o Juan, el discípulo amado de Cristo, o Muhammad, el enviado de Dios. Es decir, otra cosa es la predicción, que sale Paco Rabanne, por ejemplo, un individuo. Hay predicciones sagradas, hay predicciones sagradas. O sea, tú dices que predicción por predicción, de las únicas que te fías es de las predicciones de los grandes profetas enmarcados en una de las tradiciones no de las únicas que me fío, concretamente de Elías, al que ya acabas de citar, ¿no? Pero creo y que dices sí que tienen... las de San Malaquías son las únicas que se están cumpliendo prácticamente a rajatabla. Bueno, no son unas profecías que yo conozca muy bien, pero de las profecías que no han emanado directamente de una autoridad espiritual reconocida, quizás sean de las que en las cuales se puede ver un porcentaje de aciertos más o menos alto, ¿no? Pero las profecías normalmente no dan fechas. Sí, las predicciones sí, pero las profecías raramente dan fechas, y las fechas además suelen tener un carácter quizá más simbólico. Es decir, que la interpretación literal no es necesariamente la más... En esto de las fechas hay algo muy curioso, y es que las distintas sectas, los distintos grupos milenaristas, Paco Rabanne, quien sea, dan una fecha concreta. Llega esa fecha, no sucede nada, y bueno, trasladan un poquito más allá esa fecha y siguen en sus 13, eso, ¿no? Fernando, es la posición que cogí yo de arranque cuando dije que no iba a pasar nada. Por supuesto que va a pasar, por supuesto que cerramos un ciclo, por supuesto que estamos en peligro, por supuesto que por primera vez tenemos facultades para aniquilarnos, por supuesto que suceden las cosas cíclicamente y por lo tanto hay nacimientos y muertes. Pero yo me quería un poquito liberar, bueno, pues también por mi condición de astrólogo soy requerido periódicamente para sancionar si va a haber alguna catástrofe, y efectivamente en ese sentido yo creo que no es saludable estar cada 2 por 3 en ese nivel de tensión, y sin embargo se nos pasan desapercibidos muchos males. Es un poquito lo de colar el mosquito y tragarse el camello.
Entonces esto. En cuanto a las predicciones, yo también diría que hay predicciones sagradas, no son de tipo predictivas puramente, sino que están más bien tratando de acotar o enmarcar ciclos. Porque también nos movemos en un ámbito subjetivo y donde hay un nivel de construcción, es decir, la profecía tiene un nivel de ambigüedad como podría tenerlo el oráculo de Delfos o de Delos. Es decir, que el que le sucede pone parte de sí mismo en la interpretación. Alejandro va a preguntar si debe ir a la campaña o no. Ese día el trípode la pitonisa no está en el trípode ni puede profetizar, pero Alejandro se enfada, la coge, eso dice la leyenda, se la coge de los pelos para que profetice y dice, ya eres irresistible, no hay quien te pueda. Y entonces la suelta y dice, ya me ha contestado el oráculo. Es un nivel de construcción. Y sí, bueno, sí, un breve... Con brevedad que quiero plantear afirmación. Una serie de cuestiones. A propósito de lo que estábamos hablando, del tema del 6 y de los ciclos y todo esto, es muy curioso porque se piensa que el cristianismo generalmente no tiene una doctrina relacionada con los ciclos vinculados a su existencia histórica, su devenir y a su clausura. Pero curiosamente sí existe y sí lo tiene, y en el texto del Apocalipsis de San Juan, por ejemplo, misteriosamente se inicia el libro con una alusión clarísima a 7 iglesias y se termina o se clausura el libro con 7 sellos que coinciden. Bueno, pues a propósito del tema, San Agustín ya hablaba a propósito del tema de la etimología de las palabras Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, que ocupa el número 6, y la Odisea, que sería la última. Entonces, a propósito de eso, del número 6, curiosamente, el número 6 corresponde con la iglesia de Filadelfia, que por la etimología y por la impronta de esa iglesia y por los estudios etimológicos y proféticos que se han hecho, pues todos han llegado a la conclusión de que la iglesia de Filadelfia coincide con el final de nuestro siglo, aproximadamente, desde el Renacimiento para acá, y que afirma el principio de que todos somos hermanos, no hay distinción entre los pueblos. Es decir, a propósito de lo que decíamos antes de la globalización y todo eso, es decir, que se identifica con el inicio de la apostasía, del imperio de lo laico, de la hermandad entre los seres humanos. Ya no es tanto la figura de Dios el centro del universo, sino la hermandad entre todos. Filadelfia hay, en ese sentido, los principios, digamos, de las ideologías que se imponen en nuestros siglos de la modernidad. Y por lo tanto, en ese sentido, bueno, pues hay ciertas coincidencias. Curiosamente, pues es... Isidro, si esto es para ti la brevedad, ¿qué será la longitud? El número 6. Y luego dice que se cierran los ciclos. No, Isidro, yo es que quiero en el fondo alargar un poco esto, que la agonía... Bueno, aquí se está hablando, se ha dicho ya en repetidas ocasiones que el fin del mundo, el apocalipsis, pues puede ser un proceso o puede ser incluso un estado de conciencia. Y esto es solo un inciso, entre paréntesis. Llevo mucho tiempo, Isidro, y siempre se me olvida cuando te veo, queriéndote preguntar a ti, que eres católico practicante. Ya sabes que el Papa recientemente ha dicho que el infierno no es un lugar y el cielo, sino son estados de conciencia. Y entonces yo no sé si lo de que la Virgen fue asunta a los cielos físicamente es dogma o no de fe, pero lo que yo me pregunto es si el cielo es un estado de conciencia y la Virgen fue llevada a los cielos corporalmente, ¿dónde diablos está la Virgen? Bueno, es que efectivamente es materia de fe en este momento la asunción de la Virgen a los cielos. Y esto lo ha explicado muy claramente la física cuántica, sin aludir en este momento a las cuestiones teológicas. Es decir, la física cuántica ha explicado que es posible que un cuerpo físico atraviese esa pared sin romper esa pared y sin dañarse la carne o el cuerpo o la figura física. De tal forma que es posible desde ese punto de vista explicar o comprender que pueda haber un no lugar en un lugar. Pero ya decían los escolásticos que la filosofía y la ciencia son las siervas de la teología, acabas de demostrarlo una vez más. Bueno, a mí yo creo que tiene mucho que ver, y también ha salido ya a relucir con todo esto, el proceso de secularización de las religiones. Pero ese proceso de secularización se ha llevado a cabo sobre todo en el cristianismo, y se ha llevado a cabo en el catolicismo, a raíz del Concilio Vaticano II. Tú citas un ejemplo que a mí me ha estremecido, Joaquín, en el libro El príncipe que ha de venir. Citas cómo las iglesias tenían que estar en su ábside, todas ellas orientadas
valga la redundancia, hacia Oriente, hacia el lugar del que sale la luz, hacia el lugar en el que nace el sol, y que en cambio el Concilio Vaticano, al estipular que el sacerdote tiene que decir la misa mirando a los fieles, está dando la espalda a la fuente de la luz y por lo tanto convirtiéndose, seguramente sin saberlo, en postulador de lo contrario de la luz. Sí, en eso además yo estoy de acuerdo con Jean Janin, que se refiere en una de sus obras a esta cuestión, en que bueno, es posible que la inmensa mayoría de los sacerdotes que en la actualidad dicen la misa dando la espalda al Sancta Sanctorum, no tengan conciencia de lo que esto significa, pero claro, sí creo también que algunas de las personas que en su día desencadenaron este proceso sí sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Bueno, entonces, y sobre todo es una pregunta dirigida a Abdul y a Isidro, ¿por qué en el mundo de las religiones del libro, la única que se ha secularizado abiertamente, la única que ha perdido el espacio sagrado, por así decir, es la cristiana, y en cambio el Islam lo ha mantenido hasta tal extremo de que es demonizado en estos momentos el Islam por todos los que están del otro lado de la trinchera? Bueno, yo creo sencillamente, no es porque el hecho de la secularización esté inmerso dentro de la sacralización de una religión, sencillamente en Occidente se ha producido un fenómeno general inicial al principio de forma minoritaria y luego extendiéndose una general apostasía. Pero eso también ha pasado en Oriente, en menor medida. Es decir, a mí me impresiona cuando vas por el mundo musulmán y vas por una autopista que está siendo surcada por vehículos que van a toda velocidad, de repente los musulmanes se paran y sobre el asfalto, en un sitio verdaderamente lóbrego, se inclinan hacia la Meca y hacen sus reverencias cuando llega el momento de hacerlas. Un cristiano no hace eso. ¿Por qué el musulmán? ¿O por qué el budista? ¿O por qué el hinduista? Han conservado su espacio sagrado y en cambio el cristiano lo está perdiendo. Los cristianos han dejado de ser cristianos. Y Cioran tiene una frase lapidaria y emblemática fundamental que dice, las religiones son lo que quieren de ellas los creyentes. Es decir, el cristianismo en este momento se hunde porque sencillamente sus seguidores se están dejando de ser. Es que los cristianos, perdóname el inciso, se hunden porque no aceptan al último profeta que incluso está profetizado por el propio Jesús, que es Muhammad. Y Muhammad trae el refrescor, ¿sabes? El reverdor de la profecía, es el sello, se dice. Otro de los nombres del profeta Muhammad es el Hazim al-Anbiya, el sello de la profecía, ¿no? Entonces él renueva, digamos, todo lo que trajo Jesús y todo lo que trajeron todos los anteriores, Moisés y Abraham, para ponerlo al día de hoy. Y la prueba, como dice Fernando, es que hoy en día eso está vivo y verde, ¿no? Para mí es una sorpresa ser musulmán, ¿sabes? Porque yo cuando llegué al Islam, yo nací cristiano y, en fin, hice el camino a Santiago y busqué por todos los vericuetos de la búsqueda, ¿no? Y cuando llegué al Islam es que es como, digamos, lo que no tiene la fecha de caducidad pasada, digamos, ¿no? O sea, todas las demás han caducado. Ese es seguramente el motivo de que el Islam sea la religión que más crece en estos momentos en el mundo, mientras en cambio las religiones cristianas se baten en retirada, ¿no? Y esta tiene la fecha fresca, digamos. Yo lo que pasa es que ya puestos aquí a verlo así, yo no lo veo así. Es decir, mi perspectiva es que no es así. Mi perspectiva es que hay una tradición que es esencial, pero que se renueva en las formas. Entonces, en las formas hay un desgaste obvio, como sucede en cualquier fenómeno que se llama entropía, se desordenan las cosas, pero la esencia nunca se pierde. Yo creo que también, es decir, la razón de el cristiano se pierde porque no hace caso a mi maestro. Yo creo que es una forma absolutamente también perversa de personalizar las religiones. Digo perversa porque es por el camino equivocado. Es decir, sí, por eso dices, ¿cómo hay que verlo? El cristianismo, y como sucede también en Oriente, cuestiona los ropajes y como también dijo Krishna en el Bhagavad, esto es como quitarse la ropa y vuelve a aparecer. ¿Y qué es lo que haría el que ha de venir, el avatar? No va a decir nada nuevo. Nunca nadie dijo nada nuevo. Claro que no, claro. Lo que va a decir es al hombre de hoy, pues de otra manera, a través de otro medio, a través de otra metáfora, no sabemos a través de qué sistemas. Es decir, yo lo que sí pienso es que el avatar, o quien sea, si es que llega, es que será sorprendente.
porque lo sorprendente es lo único que puede fascinarnos. Sin sorpresa no hay fascinación. Pero la sorpresa no será en volver a formular las viejas verdades, las viejas palabras, Claro, aquello que decía Antonio Machado, hora es de recordar las viejas palabras que han de volver a sonar o algo por el estilo. Absolutamente, pero que desde luego la posición esa de estar en un búnker también, porque también conozco musulmanes y con todo mi respeto, pero tampoco es la fe ciega, el pararse 5 veces, tampoco lo interpreto yo, a mí me va a decir, como la garantía de que estamos ante la verdad. Se puede vivir así, unos sí, otros no. Pero lo que sí quiero decir, hay un fenómeno de desgaste, pero lo esencial permanece. Bueno, nos quedan solo 5 minutos de programa y me gustaría recordaros y recordar también a los oyentes que cuando hablamos de milenarismos no hablamos solo de milenarismos de carácter religioso, los hay también aparentemente laicos, por ejemplo el marxismo. El pensamiento de Marx y Hegel es un pensamiento milenarista en la medida en que opone una idea del bien a una idea del mal y una especie de Armagedón, de lucha entre estos dos principios. Nietzsche era milenarista. Hay milenarismos políticos en estos momentos muy recientes, como por ejemplo el de Chávez en Venezuela. La utopía política entraña siempre un cierto grado de milenarismo. Claro, ¿no? el fin de la historia de el fin de la historia de Fukuyama, por ejemplo, es también milenarista. Hemos llegado a la apoteosis, al final de la evolución, y que por lo tanto ya mejor que esto no puede haber nada, ¿no? El humanismo en el fondo actual imperante no es más que otra religión frente a la religión divina, la religión del hombre. Los derechos humanos es el decálogo de esa nueva religión. Pero a mí me sorprende, por ejemplo, que el Papa esté intentando conciliar ambas cuestiones cuando son inconciliables, irreconciliables, porque si un cristiano actúa como cualquier creyente en una propia u otra religión, actúa no por el hombre, sino que actúa por el hombre, pero por Dios. Esa es la diferencia que hay entre la caridad, por ejemplo, cristiana, y la caridad de las sociedades estas, de las ONGs, que en lo exterior no se distinguen en nada, sino es en la motivación y en la causa. Un cristiano siempre todo lo que hace, lo hace por Dios, mientras que el laico actual secularizado lo hace por el hombre. Y en ese sentido hay dos religiones ya en este momento en este mundo, y eso es lo que, digamos, explica la gran crisis en nuestra época desde el punto de vista occidental y en el mundo, porque Occidente sigue dominando y orientando al orbe, ¿no? En ese sentido yo creo que lo que se ha producido es un cambio de religión en el aspecto, es decir, la religión del hombre, que sitúa al hombre en el centro del universo neurálgico, frente a la religión de Dios. Y es la palabra, esa figura que hay ahí, por ejemplo, del Beato de Liébana, es muy curioso porque decía Gorgías, un antiguo griego retórico, decía que quien posea la palabra posee la espada. Es decir, quien posee la palabra dispone de la persuasión de los hombres y establece el orden. Lo que ha sucedido en el cristianismo es que esa palabra que estaba siendo pronunciada por Cristo y los cristianos ha dejado de ser cristiana, y esa palabra en ese momento la pronuncian otros que son... Fíjate que ese libro, el Apocalipsis, en la edición, llamémoslo así, del Beato de Liébana, fue un bestseller, utilizando un término de hoy, en la España medieval. Exacto. Es un libro que estuvo presente, por ejemplo, que condicionó terriblemente su época. Se leía el Apocalipsis sobre todos los demás libros. Bueno, hay otros retornos, porque se habla del retorno de Buda, se habla del retorno de Mahoma, se habla del retorno de Cristo, pero también, por ejemplo, los neonazis hablan del retorno de Hitler, o por lo menos algunas sectas neonazis. Hay quien habla del retorno de Carlomagno, los portugueses, muchos portugueses, el sebastianismo, creen en el retorno del mítico rey don Sebastián. ¿Todo esto pertenece al mismo orden de cosas o son frivolidades? O mecanismos de defensa de la psique. Yo lo veo muy relacionado con, volvemos al mismo punto inicial, es decir, hay un aspecto mítico en el individuo que no es puramente razonable, y en una de ellas está también el retorno de la figura que ha restablecido un orden que no solamente religioso. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando murió el Che Guevara, pues a las pocas semanas se había todo cubierto de póster con su imagen y ponía "volveré". Bueno, pues evidentemente no pienso que ningún comunista de la época pensara que iba a regresar en cuerpo, pero queda siempre una especie de fondo mitológico de añoranza que para mí está relacionado con la ciclicidad, es decir, la idea del ciclo, que como nosotros vivimos en una dimensión tan lineal... La idea del ciclo, Benigno, es oriental, no es occidental. Bueno, en el tiempo del cristianismo el tiempo es lineal, pues empieza con una creación y hay un juicio final. En Oriente no, todo vuelve. Sí, pero lo que te quiero decir es eso, es que efectivamente a nivel racional es así, pero la precristiana y en la antigüedad, y sobre todo el inconsciente... Y la naturaleza, ¿no? Eso es.
el inconsciente recoge la idea cíclica. Por ejemplo, la naturaleza. La naturaleza la hace ver. Entonces, en esa visión se genera a veces una confusión entre la persona, porque no cabe duda, aquí no lo hemos hablado, pero hay una gran confusión, hay que dilucidar ciertas palabras para ver de qué estamos hablando. La persona, el personalismo de lo impersonal, muchas veces pues se añora una figura pues que siempre, en realidad, va a volver a traer un orden. Es decir, de alguna manera es restablecer un orden perdido y esta persona va a poner las cosas en su sitio. Todo el ciclo bretón, por ejemplo, el ejemplo que has citado, Y el rey Arturo, exactamente. Carlomagno, pues Napoleón... Bueno, y una última palabrita, si se os ocurre algo al respecto, sobre esta transformación del milenarismo y del apocalipsis, como todo en el mundo de hoy, en espectáculo. Parece ser que Jerusalén, en los momentos en los que se está grabando este programa, me imagino que cuando se emita el programa seguirá la danza, está rodeada de grupos, grupúsculos de todas clases, plantados allí, que están esperando que se produzca la batalla final, el Armagedón, pues no sé, con la misma mentalidad con la que uno va al teatro, va al cine o se sienta delante de la televisión, ¿no? Sí, todo es espectáculo. Es un síntoma más, entre muchos, creo yo, de ignorancia y de decadencia, ¿no? Porque, bueno, aparte de que sobre la fecha y la hora de esa venida, como dice el Corán, solamente sabe el Padre, hay algo que creo que puede percibir cualquier persona, incluso un agnóstico, incluso, diría yo, incluso hasta un ateo. Y es que, bueno, todas las civilizaciones han terminado por derrumbarse en la historia, todas han conocido un ascenso, un periodo de estabilidad y de gloria y una caída. Y tenemos un ejemplo reciente que es el muro de Berlín y el desplome del... Entonces, esta se tendrá que terminar, ¿no? Lo mismo que todas las demás, y eso lo puede percibir cualquiera. Esto, no sé, a lo mejor quedan 5 años o quedan 50, pero yo sí estoy convencido de que no hay marcha atrás. Para ti va a llegar antes que para ninguno porque fumas demasiado, Juan. Puede ser. Señores, ¿no ibas a decir algo, Abdul? Que en la vida no hay marcha atrás y que todo lo que nace está asignado con la muerte. Entonces, claro, el fin de un mundo, también decía que no es el fin de una ilusión, pero el fin de todo lo que nace, o sea, de todo lo que está vivo tiene un final. Luego el mundo, si es un melocotón, pues se está pudriendo y llegará a un final. Nosotros nos moriremos también, o sea que todos estos fines también es para recordarnos que nosotros tenemos, aunque sea nosotros tendremos un pequeño fin del mundo. Esto lo dijo Buda ya diciendo, en este mundo todo lo que nace muere, incluso los dioses. Y lo dicen los villancicos que en estos momentos de la grabación del programa previos a la Nochebuena se viene, la Nochebuena se va y nosotros nos iremos y no volveremos más. Señores y señoras, no creo que llegue el fin de los tiempos de momento, pero sí llega el fin de la hora prevista para este debate. Decía Antonio Machado, ya es solo brocal el pozo, púlpito será mañana, pasado mañana trono, hombre occidental, tu miedo al oriente es miedo a dormir o a despertar. Y rezaba una canción por todos conocida, que será, será, lo que sea ya sonará y siempre sucederá lo que Dios querrá, o algo así, porque cito de memoria y mi memoria no es buena para la música. Gracias a los 4 y suerte en lo que se avecina, si es que se avecina algo, lo que está por ver. A ustedes, en cambio, no les doy las gracias todavía porque espero que sigan con nosotros, con El Faro de Alejandría, después de las cuñas publicitarias que ahora empiezan. No nos dejen, volvemos.